Hola amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a este episodio de Los Valores No Pasan de Moda. Y para mí, uno muy especial. Hoy hablaremos de nuestros medios de comunicación, tradicionales y digitales. Y nos han abierto las puertas de un hogar lleno de valores. Lisette Selman con nosotros. Cuando le mencionan o cuando usted escuchó y por ahí vio los valores no pasan de moda, ¿qué le trae a la mente este nombre? Primero se me iluminó el rostro porque siento que es otra bandera que se eleva a lo que ya tú sabes que es mi discurso, mi quehacer, mi estandarte, honestamente. Y me recordó la existencia de mis padres, de ir siempre por el camino recto, que es obviamente más lento y más difícil, pero es el único seguro y el que da las verdaderas satisfacciones, el que permite que uno pueda generar en los demás el respeto que nos merecemos al tiempo de ofrecerlo nosotros a esas terceras personas, porque es la garantía de la convivencia. Entonces, yo de verdad saludo la iniciativa. Creo que todo lo que pueda aportar a recordarle a la gente que hay otra manera de comunicar, que hay otra forma, que es la que siempre ha existido, de convivir con dignidad, con integridad, es bien recibido. Va a pasar de moda. Está pasando, Laura, ¿eh? Sí. Yo no sé si tú tienes la misma percepción. Claro que sí, porque es un ciclo que se Ajá. termina. Esto no va a ser eterno. Entonces, nuestros Es valores, que yo- eso sí que no van a pasar de moda. No, siempre, nunca. Pero tenemos que darle esa presencia. Que a mí me y da la mucho vigencia. coraje cuando se dice que eso es lo que le gusta al público. Ujú, Mentira. que ese es el reflejo de la Sí, sociedad. No, no tuviera Ajá. aquí, ni María, sácame a mí de grupo, ni María Cela tuviera aquí, ni Soy la Luna tuviera aquí, ni Miralba, que viene de generación posterior, ni Pamela estaría aquí. Te estoy hablando de generaciones diferentes. Sí. Desde la década de los 80 en la República Dominicana, nuestros medios de comunicación han experimentado cambios significativos debido a nuestros avances tecnológicos, la globalización y la evolución de las preferencias del público. Una plataforma que nos permite ser como la gota que le da al cántaro. Ese recordatorio permanente, porque yo creo que las sociedades se construyen más sanamente y por ende benefician a la gran mayoría. Sigue brillando la noche del domingo al compás del mejor entretenimiento. Adelante. Bueno, mi gente, aquí estoy de vuelta. Tenemos la obligación y el compromiso de ser agentes de cambio y de representar a millones de personas que no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Y según pasa el tiempo, lejos de cría fama y echa todo a dormir, es a la inversa. Es más presión positiva y es más responsabilidad. Nadie llega a donde está solo. Todo lo que somos, todo lo que tú y yo somos es el producto primero de nuestros padres, de los maestros, de nuestros amigos y demás, pero también de gente que de múltiples maneras, a veces sin posiciones encumbradas, sin eso, muchas veces ha sido clave para impulsarte, para inspirarte, para abrirte una puerta de oportunidad. Yo tengo varias, pero creo que sería de justicia mencionar a Milady de Cabral, a Nelson Guillén. Para mí han sido figuras claves a lo largo de mi carrera. Podría mencionar otras tantas, pero no quiero pecar por omisión. Me voy a remontar a mis inicios y a lo que fue ese soplo que no solamente estuvo en los primeros tiempos, sino que me ha ido acompañando a lo largo de la trayectoria. Claro. Durante los años 80, la radio y la televisión se consolidaron como los principales medios de información y entretenimiento. La voz del movimiento cultural universitario nosotros lo teníamos en Radio 1000, en aquellos tiempos que era la primera en audiencia. Y ahora presentamos Radio 1000 informando.
Nos sacaron de Radio 1000 porque decían que había una orientación muy fuerte en cuanto al contenido y siendo de la universidad, movimiento cultural universitario, nos quitaron de los años 70, era de 1970. Nos sacaron de la emisora, nos fuimos a Radio Comercial y entonces Radio Comercial, el difunto José Brea Pella nos acogió en una de las emisoras más potentes. La radio AM y FM tenían un fuerte impacto, con programas de noticias, música y variedades. En televisión, canales como Color Visión, Canal 9, Raintel, Canal 7 y Teleantillas, Canal 2, dominaban la audiencia. En plena revolución de abril de 1965. No están amedrentando al pueblo, no están ametrallando al pueblo. El amado García Guerrero con Concepción Mora. Un técnico de la televisora Raintel, hoy Antena 7, nos construyó un pequeño transmisor y nos colocó una antena para transmisión, una antena de carro en el techo de la casa y un enlace a lo cual también le añadimos un tocadiscos para tocar música. Fue una época en que las emisoras estaban casi todas cerradas aquí en la capital. Mientras que la prensa escrita trascendieron los periódicos Listín Diario, El Caribe, El Nacional y Hoy, eran la principal fuente de información impresa. Ya desde pequeñito descubrió que tenía esos dotes innatos. Sí, yo agarraba y cogía una botella y le ponía un caquete de una cosa que había ahí y decía, desde Santo Domingo, República Dominicana, ¿por qué? Y entonces yo oía cuando los grandes locutores estaban ahí y yo lo escuchaba, la semana aniversario, tú no habías nacido cuando eso, que traían los mejores artistas internacionales. Todas las estrellas llegaban a la semana aniversario de Radio Televisión Dominicana. Y entonces yo veía como hablaban Bruno Pimentel, que era una eminencia, decía, hola, ¿qué tal? Cuánto te quiero, mi amor. En la década de los 80, los programas que dominaban las pantallas de los dominicanos fueron el show del mediodía de Color Visión. Digo, ¿su nombre es cómo es? Fahrenheit. Fahrenheit de la mota. Fran, ¿me puede decir Fran? Fran, ¿y a qué usted se dedica, Fran? Yo soy el compositor de Me Tiene Chivo. Un programa que generó una gran audiencia y que fue objeto de una batalla de ofertas entre Color Visión y Raintel, en la llamada Guerra de las Papeletas. Además de Fiesta, que era un programa popular transmitido por Teleantillas Canal 2 al mismo horario que el anterior. Contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Además, la Corporación Estatal de Radio y Televisión Canal 4 también ofrecía ofertas televisivas atractivas. Cuando surgió las pruebas que en Colorvisión estaban haciendo para contratar un nuevo talento femenino, personas allegadas a mí entendían que yo debía participar en esa prueba y lo primero que hice fue reírme. Digo yo, ¿pero a santo de qué? Bueno, porque tú tienes condiciones, quién sabe. Y para que no dijeran que yo era apática, decidí ir. Para mí, agradable sorpresa, entre decenas de muchachas que participaron, yo fui la elegida. Tuve el aval, es decir, la recomendación de don Roberto Saladín, que era amigo de mis padres y demás. Y fue para mí una sorpresa. Y aquel primer día de trabajo, Laura, el 24 de noviembre de 1984, en aquella versión del programa Hoy mismo, con Elis Pérez y Miguel de Cabral al frente, yo hacía mi primera aparición junto a Henry Pimentel en las noticias de ese programa. Y tenía una mezcla de emociones, entre los nervios, obviamente, la alegría por esa nueva experiencia que no me imaginé que me llevaría entonces, en un momento determinado, unos años más adelante, a tener que decidir con cuál de los oficios me quedaba, porque era mucho a la vez. Idea, creatividad, imaginación, es de todo un poco. Precisamente vamos a continuar hablando un poco más. Decidí entonces los medios, de lo que nunca me he arrepentido, al contrario, lo he bendecido todos los días. Y así fue. Y entonces comencé a formarme, porque ya se había decidido tener esto como un oficio,
tenía que hacerlo con la propiedad de vida y a formarme con lo que había en el momento. Así que vamos a dejar que sea Yadna y Alberto quienes hablen con ella. Adelante. Gracias, Lizeth. Trayectoria que inició desde aquellos días como reportera en Buenos Días, Raitel. Año 85. 85. Luego de ahí hoy mismo, Punto Final, que fue una época dorada para nuestra comunicación. Y entonces cuando estos jóvenes a veces dicen, no, sus generaciones pasó, para mí eso va a ser inmortal. A veces nos dicen dinosaurio, tú no sabes. Y a mí me causa esta ternura, señores. Yo hablaba con un invitado al programa que yo respeto mucho las canas, respeto mucho las trayectorias, respeto mucho los rangos, pero con eso yo no te estoy diciendo que mis rangos hay que respetarlos. No, que insto mucho a la juventud a hacerlo, porque eso te da un aprendizaje que no lo aprendes en ninguna universidad. La vida, a fuerza de vivir. Y eso cuando lo tienes dentro, cuando tienes esa capacidad de hacer reverencia y de tener la palabra gratitud aquí, yo me la quiero estampar en la frente, que eso es lo que siento en esta etapa de mi vida, eso lo único que te va a dar es bienestar, eso te va a dar la ventaja de asumir ese compromiso de tratar de ser mejor persona. Acroarte, don Joseph. Usted ha sido parte de una generación de cronistas que se ha preservado y mantenido en el tiempo haciendo un trabajo constante y ha tenido la oportunidad de presidirlo en varias ocasiones. Cuéntenos de este gremio tan valioso para los artistas. Nosotros ahora celebramos 41 años, yo fui de los miembros fundadores. Y entonces, de Acroarte te puedo decir que también es una entidad que ha servido de soporte al arte por sus diversas manifestaciones, siendo un premio muy grande porque abarca todas las artes. Una de las ofertas que se comenzó a transmitir por televisión captando gran audiencia fueron los premios Casandra, siendo el periodista, el locutor y escritor Carlos T. Martínez su primer presidente electo de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte. Acroarte se mantiene firme en el gusto del pueblo dominicano, que si yo estaba de acuerdo en hacer una institución que pudiera unificar a los periodistas, pero como yo era hombre de radio, no de la televisión, y ellos también eran de radio, los de la prensa escrita no creían en nosotros, porque éramos de radio. Entonces yo dije, no, yo voy a tomar eso, y comencé a motivar a mi amiga Emily Twain, a Mundito Espinal, a Joseph Cáceres, a don Francisco Álvarez Castellanos y a una serie de gente, pero no, había problemas porque éramos de radio. Y como quien dicen, estos muchachos, ¿dónde van a llegar? ¿Entiende usted que podemos balancear la esencia y no perderla de nuestro premio? Porque en esta época de redes sociales yo creo como que ya la temperatura está para que se cree una entidad del grupo de redes sociales y hasta que hagan su propio premio. Pues tienen derecho, nosotros no nos oponemos a absolutamente nada. Este es un país de 48.400.23 kilómetros cuadrados y tenemos de todo. Pueden existir 50 premios. Diferentes grupos han intentado crear otros galardones que premien géneros musicales y otras ramas de la comunicación, pero no han prevalecido. Fíjate la cantidad de premios que aquí se han hecho. Y nosotros no desaparecimos con todas las situaciones que se dieron, porque hemos tenido un trabajo coherente y una decisión y hemos organizado el premio y la entidad de manera que hemos logrado corregir errores. Anteriormente, cuando yo llegué a la presidencia de Acroarte, se hacía una sola asamblea de un día completo, desde por la mañana hasta en la tarde, en la noche, donde todos los miembros de Acroarte votaban en toda la categoría. Además de premiar el arte y la cultura, Acroarte se encarga de evaluar las diferentes propuestas de comunicación, ya sea de radio y televisión. Y es que esta asociación busca resaltar en el área del arte y la comunicación lo mejor y de mayor calidad de la cultura del pueblo dominicano. Y por eso tomamos en cuenta sugerencias y advertencias
Una, por ejemplo, que tú hiciste, la vi muy válida, se la hice llegar a todo el comité ejecutivo. Sobre todo de los que venimos, que humildemente estamos haciendo un trabajo con la producción de televisión, que nos duele nuestra industria. Fue muy buena la sugerencia que hiciste y que eso se discutió y ya se trató. Ellos lo leyeron, se lo intercambiamos por el chat y lo tratamos en la reunión y fue algo que se dijo que hay que tener cuidado con eso. Creemos mucho en nuestro premio. Tenemos que preservarlo, que cuidarlo e impulsarlo. Luego de un conflicto entre los hijos de la soberana Casandra Damerón con Acroarte, el premio tuvo que cambiar de nombre, pasando de Casandra a Premio Soberano. Nosotros nos opusimos. Yo había registrado Soberano, que era el gran soberano, y entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, pero si ellos quieren esto, vamos a dejarlo. No es obligado. Ellos se fueron. Yo dije en la mesa, un momentito le pregunté a uno de los hijos de ella, ¿de quién es Acroarte? ¿De quién es el premio? Y usted dijo, no tenemos que hablar. Si usted no está de acuerdo con cómo hacemos el premio, no hay problema. Ustedes pueden tener otro premio, y fuimos a la justicia, y la Suprema Corte de Justicia en 3 oportunidades valoró y votó a favor nuestro. Ahí está. Nunca en los anales de la historia de la República Dominicana, donde hay un país en el mundo, como dijo el gran poeta y amigo que está en mi libro Grandes Dominicanos, don Pedro Mir, hay un país en el mundo, hay una institución en el mundo que se llama Acroarte, que no cobramos por premiar, no tenemos sueldo ninguno. Hay un cariñito para el que lo preside, para el vehículo, para la gasolina, y algo para el tesorero porque tiene que trabajar más que todo el mundo. Hacemos un premio con arte para los artistas y por amor al arte, porque no cobramos. Y mientras tanto le vamos a invitar a continuar con el programa porque todavía tenemos un contenido muy amplio. Este programa es presentado gracias a Get Ready With Us. El cuidado de mi imagen integral es clave en cada uno de mis proyectos. Y en esta ocasión estoy vestida de Ross Moda Ejecutiva. Mis accesorios son parte de la nueva colección de la marca Lujo Ancestral. Y mi total look, gracias a Randy Peña, asesoría de imagen. Si están pensando en lanzar su propio podcast, es tiempo de que visiten El Nuevo Diario. Ven y visítanos en la plataforma del Nuevo Diario Podcast, donde tenemos un equipo de profesionales que trabajará junto a ti. El Nuevo Diario Podcast, un espacio pensado especialmente para ti. Mi familia es el final. De un colmadito hicimos un mini market. ¿Cómo? Sí, y mi tía es mi inspiración. De una escuelita hizo un centro educativo. Pues mi familia tampoco se queda atrás. De un conuquito, ahora tenemos una hacienda y mis abuelos. Esos nunca se rinden. Pusieron un puesto de casabe. Ahora vienen de todas partes a comprarles. Pero no entiendo, ni yo tampoco. ¿Por qué siempre le agradecen a un tal mamoncito? Todos tenemos un porqué para alcanzar nuestros sueños. Estamos presentes en tus grandes emociones. Emoción, Valverde, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Construye tu futuro. ¿Y tú qué esperas? Seguiremos soñando. Seguiremos soñando. Permítanos que se vea ahí, poniéndole el cafecito. El escuchar para aprender es muy valioso. Yo quiero enfatizarlo porque seguro que mucha gente joven está viendo también este espacio. Y es uno de los mensajes que me gusta dejar, porque a veces creemos que basta con tener la inquietud y el talento. Y no es así. Tampoco basta con tener mucha experiencia. Yo no me creo que lo sé todo, ni me creo dueña de la verdad. Al contrario, en mis oraciones le pido a Dios que me mantenga con los pies sobre la tierra y la cabeza sobre los hombros,
Porque si tú me dices ahora que lo que yo vengo haciendo hace 40 años se puede hacer de otra manera mejor, yo te voy a escuchar y lo voy a ponderar. El Senado, Amable Ariztí Castro, debe identificar a los sectores y dirigentes del Partido Reformista que le presionan para que pongan el gobierno. Con la llegada de los 90, los medios de comunicación se expanden. Surgieron nuevos canales como Telecentro, Canal 13 y cadena de noticias CDN, lo que amplió la oferta televisiva. En el caso de la radio se diversifica con estaciones especializadas en distintos géneros musicales y noticieros. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, transmite Radio Cima. La prensa escrita modernizó su diseño y comenzó a explorar el periodismo investigativo con mayor profundidad. Aunque se había ampliado nuestra oferta televisiva y radial, mayor en las televisoras y las radiodifusoras, en los 90 los contenidos transmitidos para las familias dominicanas estaban fundamentalmente establecidos en valores. Por ejemplo, en los años 90, los contenidos transmitidos eran programas de variedades. Espacios como el Show del Mediodía combinaban entrevistas, humor y música en vivo. ¿Y hay contadores en tu casa? Freddy, eso no fue lo que nosotros vinimos a hablar aquí. El programa que más factura y el de más rating, no solamente del canal Colorvisión, sino de todas las televisoras. Y no es de que porque Iván Ruiz produce sus datos, sino que se lo dan a la misma agencia de la que hace esas encuestas. Entonces, después de traerlos, si los anunciantes son los que hacen esa encuesta para ver qué es lo que más se oye y más se ve, y saber dónde ellos colocan su publicidad, porque ese es el propósito, ellos no se van a engañar. Hay que creer. Noticieros y programas de opinión. CDN y Teleantillas transmitían noticias con enfoque en política y sucesos nacionales. Para República Dominicana y el mundo, porque también estamos en la red mundial del Internet. Series y programas infantiles. Se midían dibujos animados como Los Caballeros del Zodiaco y programas educativos como La Plaza Sésamo en su versión latinoamericana. Concursos y reality show. Programas como Sábado de Corporano ofrecían entretenimiento en vivo con premios para los participantes. El más alegre y variado programa de la televisión dominicana. Eventos deportivos, transmisiones de béisbol invernal, boxeo y otros deportes de gran seguimiento. Se fue el escogido en el séptimo de 1, 2 y 3. La farándula, como siempre, ha existido. Sin embargo, en esta era informativa y divertida en el marco del respeto, más exclusiva y de mayor impacto para el artista. En el caso de la radio, esta estaba destinada a música variada, como estaciones especializadas en merengue, bachata, salsa y baladas románticas, programas de opinión, espacios de análisis políticos y social, como los matutinos de las principales emisoras. Ya con la llegada del año 2000, comenzó la era de la digitalización y el auge del Internet. Y es que con la llegada del Internet, los medios tradicionales comenzaron a adaptarse al mundo digital. Surgieron los primeros portales de noticias en línea como Diario Libre, El Nuevo Diario y Listín Diario en su versión digital. La televisión incorporó tecnologías como el cable y la transmisión satelital, lo que permitió una mayor diversidad del contenido. La radio, por su parte, comenzó a ofrecer streaming en línea, ampliando su alcance a nivel global. El mundo cambió. Yo creo que hay una inversión de valores en el mundo, porque una mujer cuando es capaz de decir lo que ella hace con el marido de una amiga y decirle en un programa de mucho rating, sin importarle que tu vástago, el mío, la de la otra vecina, esté oyendo eso, porque las ondas hercianas entran sin tú decirle que entre. Va manejando y usted puede escuchar un radio. El mundo cambió. Aunque era una nueva época, aún los medios de comunicación transmitían programación enfocada en la educación y cultivar los valores, destacándose el humor y contenidos enlatados como telenovelas y programas de variedad como Sábado Gigante, en tanto que las producciones locales de mayor impacto continuaba siendo el Show del Mediodía, Divertido con Hochi, noticieros informativos como Nuria Investigación Periodística, El Informe con Alicia Ortega y programas juveniles como De Calle con Dafne. Bueno, cada vez que yo veo a Topi Top, digo, es Topi Topi. Lo recuerdo totalmente. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Ah, sí, es verdad. Un
un día me llamaron a las 9 de la noche que viniera, que Georgie Rodríguez quería hablar conmigo porque él era un poco así como Iván. Tenía unas tandas extendidas de trabajo, los sábados, los domingos, a cualquier hora. Y entonces me dice, mira, yo quiero tu muchachita para hacer un programa. Yo quiero que tú seas la productora. Y entonces ahí comenzó todo. Topi Topi fue uno de los programas infantiles más emblemáticos de la televisión dominicana. Recordado con mucho cariño por generaciones que crecieron en las décadas de los 80 y 90. Además de entretener, Topi Topi se convirtió en un espacio formativo que celebraba las tradiciones y la cultura dominicana, fomentando la imaginación y la participación activa de los pequeños. Aquí estamos junto a todos ustedes que nos acompañan aquí en el estudio. Aquí está el equipo oro. Y aquí está el equipo plata. Su legado sigue vivo en la memoria de muchos adultos que aún recuerdan con nostalgia sus tardes frente al televisor. Si tú miras atrás, el programa Topi Topi para esos tiempos, en los años 90, las capsulitas eran cortitas. Ay, qué calor tan grande. O sea, los niños tenían unos cortitos de humor y cuando se hacían los resúmenes, yo siempre insistía en que lo hicieran corto y era en aquella época. Pero muy ahora centrado, es mucho más corto. Pero muy centrado en educación y valores. Claro. Que es lo que estamos hablando en este programa. Claro que sí, educación y valores. Que eso, es que a mí me da tanta pena cuando yo miro para atrás. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo que mi abuela, cuando llamaba a un taxi, el señor del taxi que llamaba, que era un señor que andaba siempre cerca de mi casa, le decía, buenas tardes, doña Blanca, buenas tardes, señorita Blanquita. Y entonces como que la gente tenía un nivel de educación que se ha perdido. A medida que la televisión dominicana evolucionó, los programas infantiles que marcaron generaciones comenzaron a desaparecer. Programas como El Show del Tío Freddy, Canquimanía y Sábado Chiquito de Corporán eran referentes para la infancia dominicana. Sin embargo, con la llegada del Internet, el auge de las plataformas del streaming como YouTube y el cambio de los hábitos de consumo de contenido, estos espacios fueron perdiendo relevancia. A pesar del nuevo fenómeno de streaming, el programa Topi Talk ha venido a restablecer y revalorizar la importancia de los programas infantiles en la República Dominicana. Este es su segundo año ganadores de Premio Soberano. La llegada de las redes sociales y los medios de comunicación independiente cambiaron drásticamente la manera de cómo hacer comunicación en nuestro país, haciendo que cada vez más personas utilicen esas herramientas de forma inadecuada para llegar a una gran masa poblacional con contenido poco depurado. Ya no solamente la radio, ahora hay mucha gente que oye programas y ve programas de televisión fija cuando lo encuentra en YouTube, porque lo puede ver desde cualquier lugar y a cualquier hora. Déjame decirte que yo no oigo esa radio. Déjame decirte que yo no pongo esos programas de televisión. Yo me quedo en lo tradicional. La popularización de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube transformó la forma en que los dominicanos consumen información. Los medios tradicionales se vieron obligados a adaptarse a estas plataformas para mantener su relevancia. Paralelamente, surgieron medios independientes y alternativos como Acento, N Digital y Somos Pueblo, que han desempeñado un papel clave en el periodismo de investigación y denuncias. El periodismo está sacrificando su gran fortuna, que es la credibilidad. Un periodista sin credibilidad, tú puedes tener poco o mucho. Yo siempre me defino, yo tengo una inmensa minoría que me sigue. Una minoría, sí, pero lo importante no es el número de seguidores, es qué respeto y qué consideración te tiene ese público a tu nombre, qué credibilidad, que tú puedas decir, pero que escuché que Pablo estaba analizando algo y dijo tal o cual cosa. Si Pablo lo dijo, yo estoy segura, en tu caso, de que él investigó. Esa es la gran riqueza. Entonces, de repente,
está ocurriendo que muchos medios de comunicación, por la vieja crisis, que no es nueva, eso viene de los 80, la vieja crisis de la comunicación escrita sobre todo, están cediendo, ¿cómo decirte? Están cambiando credibilidad por viralidad. El gran reto está en los teléfonos móviles, porque es verdad, para mí una oficina andante es muy práctico. Sí. Pero honestamente yo estoy tratando de que no me secuestre. Es más, aprendí, y no hace mucho, es una confesión que estoy haciendo, en los conciertos, que uno quiere como preservar esos momentos, el artista que te gusta, las personas con las que estás disfrutándolo. ¿Tú sabes qué? Yo decidí olvidarme del celular, a lo mejor tomo una foto, lo que fuera, pero decidí vivir el momento. Y creo que eso es lo que pasa si compartimos un almuerzo, si salimos a una actividad, mirarnos a los ojos, escucharnos, hablar, porque por eso la nueva generación tiene limitaciones como tú dices. Sí. Si todo el tiempo están o en un teléfono celular o en una tableta, no hay un lenguaje, no hay una interacción, no hay una emoción, la real, la que se transmite de corazón a corazón, no de un contenido programado y que los algoritmos nos provocan para llevarnos a donde ellos quieren, a donde el creador quiere, a consumir algo, a pensar de una manera, pensar. Algo que campea por sus fueros. Hoy día no solo no tenemos pensamiento crítico, no pensamos. Nosotros consumimos lo que vemos, lo que nos venden. Con la inteligencia artificial, que ahora es la que piensa. Pero también aparecieron otros medios encargados de difundir información poco real y sin verificar, apañados por la inmediatez, y además medios dedicados a la difusión de contenido vulgar y fomentar antivalores. Cuando el electorado, cuando es la ciudadanía que prefiere lo malo. Hay un desborde con esa situación que se está dando y sobre todo con el tema de las redes. Porque los medios tradicionales tienen más control, algunos se zafan a veces, pero los medios tradicionales y convencionales más control, una radio abierta y una televisión abierta. Pero ahora tenemos la situación de que las redes han traído una cantidad de medios alternativos. Y es que con la llegada de la era digital, los medios de comunicación, que son el cuarto poder del Estado, han adquirido una nueva dimensión, y los medios digitales se han consolidado como el epicentro de este, ejerciendo una influencia sin precedentes en la sociedad dominicana. El país, la sociedad, tiene que revisarse, pero sin llegar al extremo de los nostálgicos de mi edad, que a veces queremos negar el avance de los tiempos. El mundo no se está acabando. Quienes estamos terminando somos nosotros. Ahora, eso no significa que sea fundamental iniciativas como la que tú estás llevando a cabo. Más del 80% de los contenidos de redes son de generadores independientes. Una gran parte de ellos son creadores de falsedades, manipulaciones, y algunas plataformas toman en cuenta esas realidades para redireccionar a las personas con contenidos con los que se identifican. En el tiempo me fui convenciendo de cuánta razón siempre tuvieron, del por qué es importante vivir los valores. Tú sabes lo chulo que es, Laura, que cuando la gente piensa en ti o se refiere a ti, lo haga con respeto y dignidad. Sí. Mira, una de las grandes satisfacciones que yo he recibido a lo largo de la carrera y como madre es cuando uno de mis hijos me ha dicho: mami, yo estaba en tal sitio y me abordó un señor, me dijo: tú eres hijo de Lisette, ¿verdad? Sí, señor, para servirle. Tu mamá es una gran dama, es una mujer no sé qué y lo otro. Entonces, eso a mí me llega al alma, porque he trabajado desde siempre precisamente para darle a mis hijos razones para hacer lo correcto, razones para sentirse orgullosos, y ahora que son padres, para que ellos lo repliquen y a su vez sus hijos lo puedan vivir por igual. Entonces, no es un tema de irlo ahí diciendo qué bonito, no, es vivirlo en el día a día, es
es de saludar a quien incluso tú no conoces. Cruzar, tú vas caminando por la calle, entras a un elevador, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, por favor, discúlpeme. O sea, todo eso... Eso no va a pasar de moda nunca. Jamás. Ni de tendencia. Y no debe tampoco pasar de moda. Necesitamos arraigarlo. Y es que las redes sociales les han brindado la oportunidad a personas no aptas para informar masivamente, haciendo que los receptores de esas informaciones también se conviertan en personas no aptas para replicar la información y formarse una opinión y criterio propio. Hubo una época en que no había la tecnología de ahora y se hacían grandes producciones. Las redes sociales han permitido que noticias en tiempo real con tendencia a la viralización de escándalos políticos y sociales sean el pan de cada día. Esto ha desencadenado la aparición de influencers y creadores de contenidos digitales en plataformas como YouTube e Instagram. Hoy día pienso que a esos jóvenes les falta la madurez necesaria para darse cuenta de que con la gran oportunidad que tienen de trascender, de impactar a la sociedad, en lugar de construir, se están destruyendo a sí mismos, independientemente de dejando un sustrato nada agradable en la sociedad que los consume. Y yo espero que más temprano que tarde puedan darse cuenta y redirigir el rumbo. Mientras tanto, mi llamado es, primero, a que los que podamos sigamos compartiendo contenidos que merezcan la pena o merezcan el esfuerzo, que sería lo correcto decir. Y segundo, a que seamos selectivos con lo que consumimos. Y la razón es, Laura, que todo lo que nosotros vemos, escuchamos, el ambiente en el que estamos, la música que oímos, las personas que nos rodean, nos influyen, nos impactan directa e indirectamente. Y eso va haciendo mella, cuando se trata de lo negativo, en nuestras emociones, incluso en nuestro cuerpo y en la manera de comunicarnos. Pero cuando es al revés, que es lo positivo, contenidos que nos inspiran, que nos motivan, que nos enseñan, uno se enrumba en ese camino, porque están lo que dirían los neurocientíficos y los psicólogos y los psiquiatras, las neuronas espejo. ¿Cómo aprenden los niños? Aprenden de lo que ven, aprenden de lo que oyen. Esas niñitas que a mí me parte el alma, que yo veo bailando un dembow o reggaetón de letra asquerosa, ¿qué tú crees? Están copiando lo que ven en su entorno. Entonces es ahí donde tenemos un gran trabajo. Y lo que le permiten los padres. Obviamente, pero si se lo permiten es porque ellos mismos no tienen parámetros. Entonces, volvemos al origen. Porque todo lo bueno y todo lo no tan bueno siempre va a existir. Pero yo elijo qué consumo. Con Lisette Selman podemos hablar hasta de astronautas y del espacio, porque tuviste la oportunidad de tener una videoconferencia con ese astronauta que fue a la Luna. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Con Buzz Aldrin, sí, me acuerdo perfectamente de eso. Era cuando, bueno, la desaparecida USAID, en su rama de la comunicación, generaba en los países de toda Latinoamérica y el Caribe, de cuando en cuando, esas entrevistas. Elegían a figuras de los medios de las diferentes naciones, y yo tuve ese privilegio cuando trabajaba en Raintel, lo que hoy es Antena Latina. Y los recuerdo, sí, como si fuera ayer. Para mí una experiencia maravillosa. Porque dime tú. De las satisfacciones de esta carrera. Claro, porque son de esas oportunidades que tal vez de otra manera uno no tendría. Y como esas muchas otras, escritores, gobernantes, grandes deportistas. Pelé lo entrevisté en México una vez, o sea... De vacaciones en Hong Kong. Ajá, te pusiste pero los jeans, Laura, tú hiciste tu tarea. Un poquito. Sí, yo andaba de vacaciones cuando sucedieron aquellos eventos en la plaza de Tiananmen en Beijing.
Y yo ni corta ni perezosa, digo, no, pero yo necesito Claro, reportar no se todo puede esto. desaprovechar la Es que oportunidad. cuando uno tiene ese gusanillo ahí, Sí. no puede dejarlo escapar. Claro. Sí, han sido muchas buenas experiencias. Qué hermoso. Desde el año 2010 hasta la actualidad, los medios de comunicación se han visto arropados de nuevas tecnologías, inclusive la nueva inteligencia artificial, viéndose comprometidos con esta última, la imagen y la credibilidad de figuras de los medios de comunicación, llegando en muchas ocasiones a ser cuestionadas. Pero, ¿qué son las nuevas tecnologías y avances digitales? ¿Enemigos o aliados de nuestros medios de comunicación? Piensa Lizeth Selman en esta época de democratización de las redes sociales, donde hay de todo un poco, contenidos positivos y muchos, penosamente, como yo le llamo, tóxicos, que están ahí a la mano hasta de nuestros niños. Sí. Y es vital importancia esa supervisión de los padres. Pero cuando vemos jóvenes que le interesan los medios de comunicación y entonces están viendo que la línea es estar en un programa X y tener ciertas conductas que representan claramente antivalores. O sea, ¿qué pasa por la mente de Lizeth cuando ve esas jóvenes y ese nuevo estandarte, esta proyección? Cada quien decide lo que hace, pero a mí en lo particular se me arruga el corazón cuando veo entonces que las niñas están viendo que ese es el referente normalizado. Pienso y me siento igual que tú, pero te voy a decir algo. En la época de los grandes oradores y filósofos griegos, también había esa queja de qué mal andaba la juventud. Sí. Lo que quiero decir con eso es que ha existido en todos los tiempos. ¿Dónde está la clave para garantizar que esa contaminación no se extienda y no se multiplique, no afecte a los niños, a los adolescentes, a los más jóvenes? De nuevo en el hogar. Que por eso es que debe haber una nueva legislación. Y como tú precisamente planteas, que hay que replantear un ordenamiento en cuanto al oficio, porque aquí ahora todo el mundo es comunicador, todo el mundo, y apelan a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Además, también te voy a compartir algo que hice con mi hija. El hecho de que uno vive de esto, yo respeto mucho lo que sale por ahí, porque la lengua es el castigo del cuerpo, ¿eh? Y tú eres dueño de lo que callas, pero eres esclavo de lo que dices. Y con María Manuela un día hubo un pleito en el colegio, que si una amiguita dijo, que si otra amiguita no dijo, y entonces yo no le respondí, mamá, fue una cosa de esa, y le dije, ven, nos sentamos en una mesita que yo tengo en la cocina, y cogí una copa con agua, llena. Le digo, ok, mi amor, en la mesa, sí. Vacía la mitad de la copa, en la misma mesa. Y busqué de ese papel de cocina, papel de toalla. Y le dije, ok, mi vida, recoge el agua y échala. Échala. Y dale, y exprime. Le digo, no lo sigue intentando, no se va a llenar como estaba. Porque es así, lo que tú botas por aquí, cuando se vierte, es muy difícil poder recogerlo. Entonces imagínate tú, la vida de una persona que ha trabajado toda su vida, que es decente, difamada, sabiendo que siempre van a quedar las gotitas de agua. En la década actual, la inteligencia artificial ha comenzado a influir en la producción y distribución de noticias. Se han implementado algoritmos para personalizar el consumo de información y se han desarrollado chatbots para la interacción con los usuarios. Entonces aquí hay gente que por estar llamando la atención, procuran hacerlo en base a crear una corriente de viralidad. Quieren ser virales. Y son capaces de mocharse un brazo para lograr que hablen de ellos. Por eso tuve tantas cosas que suceden de las muchachas, pleitos que se originan en las mismas cabinas de transmisión. Aquí no. Espérate. Peleas, el desmadre de las cosas que hacen y se dicen, no sabiendo que eso también es pasajero. Además, los podcasts y el contenido de video han ganado popularidad, desplazando en parte a los medios tradicionales. La televisión por streaming y las plataformas digitales dominan el mercado de entretenimiento e información. Pero es un riesgo que estamos enfrentando hoy día.
En todos los órdenes, en la política, en informaciones de seguridad de alto nivel. Sí. Es un debate interesante. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde estará? Necesitamos contrastar información, buscar fuentes diversas, no creernos todo lo que oímos, todo lo que vemos, porque a veces también presumimos por lo que vemos. Pero cuando uno presume, casi siempre se equivoca. ¿Qué podemos hacer ante eso, don Carlos? Bueno, escucharme, verte a ti en la pantalla chica, chequear el show del mediodía, mirar a María Cela Álvarez, ver los programas que tienen concepto, que tienen productores que saben que tienen vástagos, que aman, que quieren, que educan y no quieren que lo que están vendiendo otros le llegue a estos vástagos que nosotros tenemos. Sorprendentemente, el público se ha acostumbrado a ver en pantalla y escuchar en la radio a personajes que no son más que un reflejo de la decadencia de los valores fundamentales. El sistema parece estar diseñado para los deshonestos y aquellos que quieren hacer algo por la vía recta son atacados, se les rompen las reputaciones ahora en las redes sociales, se inventan un montón de cosas y como la gente no contrasta, no razona, no tiene pensamiento crítico, muchos se lo creen hasta que se demuestra lo contrario. Es decir, contrario a ser inocentes hasta que se demuestre que somos culpables, es al revés. Somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes, pero ya la reputación queda manchada. ¿Qué piensas acerca de la regulación de los medios digitales por parte del Estado, como lo han hecho regulación otros de países? todos los medios, Laura, porque no me gusta satanizar solamente un medio. Claro. Y ha habido de todo en todos los tiempos. Lo que pasa es que ahora, como ha habido una apertura mayor y hay una gran proliferación de medios, sobre todo digitales, pues ahí se siente más. Claro. Y yo estoy de acuerdo con la regulación, ¿sabes? Y siempre me he pronunciado en el sentido de que inclusive cuando no habían medios digitales, o sea, no habían proliferado tanto, en nuestros medios tradicionales también sucedían cosas. Pero siempre decía, óyeme, cuando se actúa, por ejemplo, la Comisión de Espectáculos Públicos, que era de cada 100 años un día, si se movía y la sociedad verdaderamente se pronunciaba, era con culpables favoritos. Y eso no está bien. O sea, lo justo es lo justo. Claro que debe haber regulaciones, sobre todo cuando se tenta con la moral. Esta tendencia no solo afecta la calidad de la información que se recibe, sino que también moldea el comportamiento y las expectativas de las generaciones más jóvenes, quienes ven el valor de hacer cosas vulgares y fáciles. Empiezan a adoptar el mismo modelo como fórmula para el éxito. El esfuerzo, la dedicación y la preparación son sustituidos por ruido y éxito rápido. Mira, no me gusta generalizar, Laura, porque hay de todo. Sí. En los medios digitales hay muy buenos productos también y se hacen muy buenos programas. Por supuesto, tanto en medios tradicionales como no tradicionales, voy a adversar una forma de comunicar que es destructiva, de acuerdo a mi criterio, que no siembra nada, que no responde al principio de que ser comunicadora es dejar una impronta, es hacer algo, es convertirnos en agentes de cambio, es educar, es llevar el mensaje de que hay otra forma de vivir que no está supeditada a la violencia, a los insultos, a difamaciones, a poner en desmedro a otro para tu ser, porque no tienes que montarte en los hombros de nadie para tu ser. Eso se gana, sí, trabajando. Entonces, claro que sí, que siempre lo voy a adversar. En todos los medios, en los digitales, en los tradicionales. Aquí se está creando un estilo de comunicación coprológico, o sea, que respeta todo. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una muchacha hace un programa que en el programa es para contar, 10:30 de la mañana, para contar sus excesos sexuales. Y ella dice que Dios la bendijo con un don para practicar la felacio. Pero con la otra palabra, claro. Entonces tú vas y buscas
los indicadores, los ratings, están por el cielo. Tú haces una entrevista que lo primero que le dices a tu entrevistado, usted sí es ladrón, señor. El tipo te insulta, tú le devuelves el insulto, se arma un rebú y busca los ratings. Entonces, todos los sectores de la sociedad están consumiendo eso. Gracias, porque siempre ha habido de todo en la sociedad. Y es que en los últimos años los medios de comunicación en la República Dominicana han sido objeto de críticas por una progresiva degradación en la calidad del contenido. Que fíjate la pena que me da, Laura. Hay muchos que decidieron lo otro, que tienen carisma. Sí. De verdad, ¿eh? Y que tienen valores, pero se han redoblado por lo corto, lo fácil y esa fama instantánea. Y tienen carisma, y digo yo, Dios mío, es que desconocen ese carisma que tienen. Porque utilizando ese carisma y esa incidencia negativa que puedan tener en este momento, la convierten en positiva. ¡Puf! Sería de bendición. Claro que sí. Y eso lo reconozco, hay muchos que sí que tienen mucho carisma y muchísima incidencia. O sea que lo que hay que hacer es motivarles a que sepan que están a tiempo. Entre los factores que han contribuido a esta situación se destacan el sensacionalismo y la falta de rigurosidad periodística. Muchos medios priorizan la viralización de noticias sin verificar su veracidad, contribuyendo a la desinformación. Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles. La tecnología ha sido una cosa maravillosa, las redes son maravillosas, han horizontalizado la información, aplausos, pero tienen un costo. Y es que nosotros no hemos educado a la ciudadanía para manejarnos con lo que significa la oportunidad de las redes, de la tecnología en sentido general. Por consiguiente, estamos en una situación donde aquella comunicación coprológica que yo llamé así en el año 98, 27 años después, tiene el apoyo del país. Y eso sí es grave. Cuando en un país la mala comunicación tiene el apoyo de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, se impone un estilo. Por ejemplo, aquí se está creando un estilo de comunicación coprológico, o sea, que respeta todo. Auge del contenido superficial. La televisión y las redes sociales han dado mayor espacio a programas de entretenimiento de baja calidad, dejando de lado el contenido educativo, cultural y de valor. Y yo creo que los buenos somos más. Lo que pasa es que los otros hacen mucha bulla y necesitamos entonces sumar esfuerzos. Por eso yo valoro mucho tu iniciativa, porque necesitamos seguir multiplicando las voces y los contenidos que verdaderamente valen la pena. La población de la República Dominicana es esencialmente joven, entonces necesitamos darles referencias positivas, de dónde asirse para saber por dónde caminar, porque el bombardeo contrario es intenso, es intensísimo, diría yo, y no podemos quedarnos callados. Recordemos que hace daño no solamente quien lo comete, sino quien se mantiene en silencio. Entonces, yo quiero ser de las que eleva siempre las voces. Politización excesiva. Algunos medios han sido acaparados por intereses políticos y empresariales, lo que ha afectado la imparcialidad de la información. Falta de regulación de las redes sociales. La proliferación de noticias falsas y discursos de odio ha sido un reto constante en las plataformas digitales. Y yo creo que necesitamos más valores. Hay una inversión de valores en República Dominicana que es nauseabundo. Cuando tú escuchas programas, de escuchar las frases que tú la aprendiste después de grande. Sé que ese es un valor que la distingue desde siempre, pero ¿cuáles son esos otros valores que Yanna Tavares desea que sean postergados en su legado? Yo creo mucho en la verdad, en manejarse siempre con la verdad. Yo creo mucho en el agradecimiento. Yo creo infinitamente en la lealtad, que es impresionante. Creo mucho en el valor de los amigos. Creo mucho en querernos, eso es un valor. Querernos, apreciarnos, porque solamente así, cuando estás seguro de quién eres y de quererte y de darte tu justo valor, podrás entregar lo mismo. Yo creo mucho
en el valor que tiene el conocimiento del amor y la aplicación del amor. Yo siempre lo digo, la vida te va a dar dos caminos siempre, Laura. El camino de regurgitar penas, de decir por qué a mí, y yo sabía que me iba a pasar a mí. No que va, sin utilizar tu inteligencia emocional, o el camino de te caíste, te guayaste la rodilla, te la sacudiste, par de curitas y vamos, pero aprendiendo. Respeto, honestidad y humildad. Yo creo que eso es fundamental. La globalización en los medios refleja el deterioro de nuestra sociedad y revertir este proceso requiere el compromiso de todos los actores. Es muy necesario un compromiso mayor con la ética periodística, la veracidad y la calidad de los contenidos para fortalecer el impacto positivo en los medios en la sociedad dominicana. Además, es importante tener en cuenta que mantener una comunicación centrada en la calidad permitirá que esta pueda ser sostenible en el tiempo.